ingresando en a24.com, en nuestro equipo partió de esta consigna hoy, ¿no? Porque, bueno, tantos días de manifestaciones y de conflicto para poder transitar. Ramiro Marra, que lo sigue a Milei, propuso hacer un movimiento antipiquetero. Entonces la pregunta del día es, partidarios de Milei convocan a un movimiento antipiquetes. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Un movimiento antipiquete. No, yo creo que no, pero voy a explicar por qué. Yo creo que hay Espera, que primero que voten. Voten Dale, por a el ver, no, así ya vamos vamos viendo los votando. resultados y ahí Hernán arranca con la respuesta. Yo creo Mirá, que... mirá, no, estaba Hernán, seguro, mirá. estaba totalmente ¿Estás seguro. seguro? 35.2 dice que Pero sí. yo creo que es lo que hay que hacer. Hay que reconocer a los piquetes, que seguir esta naturalización de los piquetes que ya llevan 20 años. Digámoslo, son 20 años, es insoportable. Es propio de un Estado ausente. Entonces hay que usar toda la batería de cosas que tiene el Estado. La batería es desde decir, señores, probad a hacer en Francia una marcha fuera de horario, si no pedís permiso. Yo estuve, me acuerdo una vez, todavía el gobierno socialista de Holanda, Champs-Élysées. Podía ser de 3 a 6, 6 y 5, el que no se subía a la vereda iba preso. Es así, se pide permiso y se organiza. Vos me decís, eso en Argentina parece Argentina Año Verde. Bueno, no tiene que parecer más Argentina Año Verde. Tenés que empezar a multar a las organizaciones, identificar a las organizaciones. Yo creo que tenés que hacer algo con los Pero encapotados. ningún gobierno pudo hacerlo. Pero Eso. tiene que hacer un plan total antipiquete. A eso ¿Por qué iba, no a se- eso iba por lo qué que no dice se pudo? Marcela, porque, Bueno, porque no una hubo- cosa es decir, coincido con vos, no a la, Sí. a la propuesta de este chico Marra. Lo que sí te planteo es si es una autocrítica esa posición, Sí, es autocrítica. porque Es Macri autocrítica. no pudo, ¿no? Es autocrítica. Obviamente tenés que tener que eso, hay que ser una intolerancia absoluta porque hay que defender a los ciudadanos que quieren ir a laburar, al tipo que quiere laburar. El otro día veía un médico de la Fundación Favaloro. Después no lo dejaban pasar y encima le insultaron, vos que venís acá a romper la protesta. Digo, no puede ser que la gente común tenga miedo. Digamos, no puede ser. ¿Cómo se Tenemos que ser conversa, cómo se intolerantes con ese conversa asunto. eso dentro del PRO, de Juntos por el Cambio? El tema de que un gobierno que tiene estas posiciones que vos planteás fue el que aumentó los planes sociales. Bueno, obviamente es parte de los cambios que nosotros creemos que hay que hacer. Está claro que los planes iniciaron en Argentina como una emergencia. También digamos, si en 2001, recordemos que está tan en boga hoy para analizar estos asuntos, prácticamente no había planes sociales. Los planes jefas y jefes son posteriores, primero jefas y jefes y después la AUH, ¿no? Eso fue el desarrollo de los acontecimientos. Por lo tanto, en la emergencia tiene que haber planes. Ahora, tenés que buscarle vencimientos, no pueden ser eternos, hay que renovarlos, no hay que manejarlos, porque yo voy a hacer una defensa clara de nuestro gobierno. Aumentaron los planes, pero dentro siempre de un mismo sistema. Acá lo que hizo este gobierno es agregó de costado otros planes que no son auditables, que lo manejan las organizaciones piqueteras. ¿Está claro? No es lo mismo la UH que vos vas con la tarjetita, cobrás, que cuando lo haces generás otros planes que además... No, yo te estoy diciendo son dos cosas distintas. No te enojes, pero no es así. No, ¿cómo que no? Sí, No, porque la UH se genera con una tarjetita. Sí, solo la UH. Bueno, la UH, pero no todos tuvieron los otros- solo UH ustedes. Pero los planes nuevos, el incremento de los planes nuevos lo generó el gobierno de Alberto Fernández, que creo que está haciendo un desastre con esto. Ustedes se llevan incluso bien con los movimientos sociales. Mezclás los argumentos. porque les daban Rosario, los con planes. todo respeto, no me mezclo los No, argumentos. pero- Sí, por supuesto. Pero ustedes dicen Por no los supuesto. manejaban. Hacía el mismo, era Pero- el mismo manejo discrecional no, que existe ahora, no, existía durante no, el macrismo, no, sí, Hernán. No, bueno, no. Existía. Los planes, los planes nuevos que se generaron de costado de la UH, crecieron con Alberto Fernández y permite una enorme discrecionalidad y una falta de control. Es así. Ayer Sería el bueno que se ministro- publique. ¿Sabes por qué pasan estas Pero cosas? está bueno no? publicar los Porque no hay un números. registro Pero, público. un registro Yo lo vengo público. reclamando hace años. Un registro público, por supuesto, siendo prolijo, no se puede vulnerar la identidad de cada persona, pero sí se puede saber quién recibe en términos Queremos salir del generales. clientelismo, ¿Y cómo? salgamos del clientelismo. Salgamos. De pero todas además- maneras, sumando algo, Sí. solo una perlita. A Carolina Stanley la criticaban mucho, puertas adentro en el gobierno de Macri, por recibir a los movimientos piqueteros. Era muy criticada. Dialogar nunca está mal, pero sí nosotros pensamos que sobre todo ese tema hay que hacer un cambio muy profundo, que lo haríamos obviamente si la gente nos da otra oportunidad. Ayer Zabaleta, el Estoy ministro de convencido, Desarrollo Social... totalmente convencido, que que los planes no pueden ser eternos y que al revés terminan, viste, como todo. ¿Puedo citar a Borges? Borges citaba a Es tu Spinoza. especialidad. Las cosas quieren permanecer en su ser.
La piedra quiere ser piedra y el árbol árbol. Una vez que vos pusiste los planes, todo busca perdurar, sobre todo un país como la Argentina, que siempre tiene temor a las reformas. Ujú. Ahora, yo creo que en esto hay que salirse de la grieta y plantear las cosas en serio y decir, si vamos a salir del clientelismo, salgamos del clientelismo y salgamos todos. Ayer, con oportunidad política, pero con datos, el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, dijo, le sacamos el plan social a los que estuvieron rompiendo el Congreso y aportó el dato así, medio al margen, de que esos planes sociales se le dieron en 2018. O sea, al movimiento Teresa Rodríguez fue la tanda 2018 la que ese movimiento muy movedizo logró. Que yo creo que justamente lo que hay que buscar otra forma de individualizar y tomar la decisión política de salir del clientelismo. Y esto es delicado, y es fuerte, y hay que hacerlo. Y se pagan costos políticos, hay que pagarlos. No importa, hay que hacerlo. Sí. Voy a insistir sobre Insista, esto. doña Marcela. Disculpame si te ¿Le puedo parece decir, doña? demasiado. Por favor, caballero. Es un país que está trazado por pobreza, 50% con suerte o más. Es delicado decir terminemos con los planes sociales. Me parece que lo que hay que terminar es con cómo se organizan. La verdad es que hay gente que necesita el plan social para salir eso no adelante. cabe duda, eso No no veo cabe- ningún gobierno que haya trazado, por ejemplo, una formación para aquellos que dependen de un programa social para que se incorporen al mercado laboral. ¿No te parece que ese es el camino? Eso es una parte del camino. Yo podría decirte que sí. Eso sería lo políticamente correcto y estaríamos todos de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Vos decís que todos los que tienen un plan quieren el plan para siempre? No, yo digo que hay muchas organizaciones que han creado y viven de esto hace mucho tiempo. Y hay que asumirlo. Y también Claro, te diría, no los vos beneficiarios. sos economista. Las vos sos organizaciones. Está bien la diferenciación que haces. Yo diferencio las organizaciones. Y Marcela, vos decís, podríamos estar rápidamente de acuerdo todos. Yo diría que sí, capacitemos rápidamente para presentar el mercado laboral. Acá el problema es cómo generás empleo y riqueza. Porque si vos, podríamos tomarlo y quedarnos todos tranquilos, pero vamos a profundizar un poquito más. Por supuesto. Porque si vos capacitás Claro que en el sí. mercado laboral, pero no tenés mayor demanda de trabajo, vas a desplazar los que ya están trabajando, ahora capacitados. O empleo público. Entonces el problema es cómo generarse empleo. Lo otro estoy de acuerdo, pero es secundario a generar trabajo. Porque si no, de nuevo, capacitas, pero no generaste trabajo, al capacitado vas a desplazar al ocupado. Duplicás el problema. No solo tenés la necesidad, sino que generás angustia. Exactamente. Casi deliberadamente. Como tantas cosas que en tantos países que vos ves que se fabrican ingenieros, médicos, etcétera, pero si no tenés trabajo, generaste una doble angustia. Vos tenés que generar el punto de tracción, siempre es el crecimiento, siempre es generación de empleo genuino. Ahora, Hernán, vos Ahora, lo otro estoy de acuerdo, no es que no estoy de acuerdo. estás tocando un tema que está escrito en el programa que Guzmán negoció con el Fondo Monetario. Básicamente hay como una fe ciega de Guzmán de que con su programa económico se va a generar empleo y que va a haber inversiones. ¿Lo ves de esa manera? Yo creo que el plan de Guzmán es pésimo. ¿Qué diría? Vamos a empezar una contradicción. Hay un plan. Nosotros lo rechazamos, el plan. Lo que se aprobó fue el endeudamiento, fue rechazado el plan. Si el plan no fuera pésimo, ¿me puede decir de qué va a hablar mañana el presidente cuando declare la guerra? Si el plan ya está escrito. Si fuera todo cierto y el presidente le creyera a Guzmán y el Frente de Todos le creyera al presidente, el plan está escrito. ¿Qué va a lanzar si está escrito? Es evidente que no hay nada. No hubo nada y no se lanzó nada. De nuevo, vuelvo a decirte. Voy a hacer, busquemos la polémica. Como objetivo macroeconómico, el déficit fiscal es para este año 2,5. ¿No? Pasar del 3, yo creo que fue más del 3, pero no importa. Vamos a los números oficiales. El primario del 3 al 2,5. ¿Cómo se haría para pasar al 2,5, ese 0,5? Guzmán dice el 0,1%, que parece un número ínfimo, pero es el 20% del total, porque el 0,1%, si el total es el 0,5, es el 20% total, lo va a hacer revaluando propiedades en todo el país. Ahora, como él tiene revaluar propiedades, es una facultad de las provincias, no de la nación. Entonces él se compromete con cosas que en realidad no puede hacer él, porque tiene que ir a las provincias a que le revalúen las propiedades. Segunda cuestión, sobre el 20%. Dice que con las tarifas va a modificar el 0,06% de los subsidios. 0,06 parece. ¿Cuántos ceros? Eso no es nada. Pero si es sobre el 0,5 total, es el 12. Yo estoy haciendo álgebra, no economía. Las tarifas tienen que pasar por audiencia pública. Yo cuando lo interpelé al ministro de la Comisión de Presupuesto, la directora, la secretaria legal del Ministerio, dice, no, si no pasa por las audiencias públicas, no lo vamos a hacer. Entonces, ya tenés una parte que se la pateaste, una parte que se la pateaste a la provincia. No te involucra, digo, la audiencia pública es una discusión pero por supuesto que es no vinculante. No es vinculante. Pero la respuesta que dieron
es que ellos lo iban a hacer vinculante. O alguien está mintiendo, o cuando terminás de llegar al fin del ciclo, no va a hacer nada. Ahora, si no va a hacer nada, que por otra parte es parte del discurso de Alberto Fernández en la Asamblea, si no vas a hacer ninguna reforma, ¿por qué vas a crecer? ¿Quién puede creer que haciendo lo mismo van a cambiar los resultados? A ver, es más obvio que nada. No voy a hacer reforma de este tipo, y no voy a hacer reforma de este tipo, y no voy a hacer reforma de este tipo. Entonces no vas a hacer nada, y si no vas a hacer nada, ¿por qué vas a crecer? ¿Por qué vas a bajar la inflación? ¿Por qué va a bajar la pobreza? Yo creo que no hay plan. Es la mala noticia, no hay plan. Y lo que creo que va a pasar es que va a crecer la inflación hasta límites insostenibles. Hay una pista grande, vos tenés razón, en que en ese plan que la oposición no apoyó, planteado para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, condiciona lo que va a venir. Pero igual yo para la raspadita del futuro esperaría mañana a ver cuáles son los puntos que plantea el presidente de la Nación en esta guerra contra Una contra pequeña la contrapunto, inflación. Díaz. Sí. ¿Pueden ser distintos de la ley que Eso lo decíamos, intentaron votar? por eso te digo Sí. que te doy la derecha en ese planteo, pero bueno, démosle la posibilidad de que mañana presenten y vemos la película completa y a partir de ahí vemos cuál es, porque dicen que esto va a desembocar en reuniones a partir del lunes, con distintos sectores, etcétera, etcétera. Entonces, Ojalá exista ver de qué un estamos plan de hablando para poner en la Ojalá tierra. haya un plan de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización, Hernán? ¿A qué lo denominás? Un Para que plan de todos podamos estabilización, comprender. vamos a poner ejemplos de la Argentina. Un plan de estabilización fue el austral. Hay gente que le gustó y gente que no le gustó, pero fue el austral. Un plan de estabilización fue el primer momento de la convertibilidad. Hay gente que le gustó y gente que no le gustó. Un plan de estabilización, si querés, es el que hace la Baña y Duhalde después del gigantesco crecimiento de pobreza en el primer remes. Agarró un déjà vu, la misma enumeración que hizo Martín Redrado Ah, no ayer. lo escuché, pero es eso, es un Pero plan de estabilización. todos esos Un plan de momentos- estabilización implica. Sí. Vamos a ver, Pero perdón, implica un digo, esfuerzo del Hernán, Estado. ¿me dejás decirte algo? Sí, señora. Todos esos momentos de la historia que traes y que me parece súper oportuno discutir, estaba dando vuelta y todos estaban de acuerdo, los actores que estaban involucrados, en que estabas en una crisis fenomenal. O sea, se llegaba a ese plan de estabilización porque estaba probado que estabas en crisis. Acá no hay un gobierno que esté reconociendo que está tan en crisis. Y tampoco una oposición que diga, vamos a chocarla, estamos Sí, la oposición cerca de un dice eso. 2001. Yo te estoy diciendo, no quiero comparar con otra fecha. Lo que te digo, que con prácticamente un 5% de inflación mensual y un gobierno dividido, la crisis económica y la crisis política es una situación extremadamente delicada. Extremadamente delicada y te diría, de corto plazo es extremadamente delicada. Yo estoy convencido de eso. Por eso, ojalá puedan ordenar los patitos. Pero un plan de estabilización necesita coraje, porque vas a tener que hacer, a lo mejor, sentar en una misma mesa los precios y salarios, vas a tener que hacer algo vamos a tirar ideas, congelamiento de las vacantes públicas, vas a tener que hacer algo con el sector público. El sector público algún esfuerzo tiene que hacer. Vos lees lo que escribió Guzmán, la palabra sector público, esfuerzo del sector público, no existe en todo el memorándum. Ahora hay alarma en serio en el gobierno nacional y están mirando muy focalmente los principales nudos urbanos de la Argentina y particularmente, como siempre, el Gran Buenos Aires, Y sí. y mirando la cifra que vos presentabas el otro día de la inflación básicamente en alimentos, porque el 7,5% de febrero fue a nivel global, pero en GBA y también en el AMBA es de 8, casi Mirá. 9%. Es impresionante la Eddie, Y diferencia. ahí lo es- que le tienen miedo es decir, Mirá. si todo queda igual, vamos a un mínimo, un 10% en alimentos Verduras. en marzo, y si es 12 o 13, estamos en un problemón. No, es que cuando vos lo No quiero hablar de diseccionás- incendio, pero me no, lo pero que dijeron. está bueno que esto decís, porque sabés que cuando vos mirás la propia estadística del INDEC, verdura, legumbres, digo, nada que intervengan demasiados eslabones en una cadena, digamos, Sí, algo sí. más bien primario, versus GBA, datos de la provincia de Buenos Aires. La inflación de febrero, el aumento en relación a diciembre fue del 73%, 32% versus enero. De un mes a otro, un 32% en un salto de algo que es tan básico como es la verdura. Puede haber un componente estacional, no lo neguemos. Tanto no. Tanto Siempre lo no. hay, por pero favor. es mucho. Ya Pero me además- acostumbré. Pero además, contemos, entre los tres reconstruyamos la película que viene. Siempre es difícil. La película que viene es los sindicalistas, no los que están al frente del gobierno. No los piqueteros que están al frente del Perdóname, gobierno. un Voy a toque tirarte. padre, vas a tirarme la copa. Muchas gracias y después quién la paga. Gracias. ¿Cómo reconstruyamos la película? ¿Quién va a ser el que se le dé vuelta? Los sindicalistas amigos cuando le digan, no, tenemos que abrir la paritaria de nuevo. Cuando eso empiece a surgir, que tienen que abrir la paritaria de nuevo, vas a un verbo, que ahora descubrí que proviene del inglés, la espiralización, porque cuando vos firmaste por el 40 y mirás que estás en el 60, los que están alrededor
No, lo que están en contra, están en contra. El problema siempre es que el que te empuja es el que está alrededor. Los mismos movimientos sociales que están alrededor del presidente. Ahí va a estar el momento más delicado de la crisis. Saquémoslo un poquito de la comodidad de criticar al gobierno porque digamos que... Pero me siento, no sabes cómo. Pero nada, le pasó lo mismo también a Macri. Te estoy diciendo que la CGT oficial es la que le va a decir, así, insisto en la palabra, reabramos las paritarias porque ahí entras en una situación de, si no tuviste un plan de estabilización, una situación de... Perdón, 84.000 pesos para que una familia tipo no se cobre en Argentina. Pero a ver, el que nos está escuchando, el que nos está escuchando y se de la política, sabe que no le alcanza, pero no le alcanza. Pero con Macri pasaba lo mismo, tampoco alcanzaba. El problema de la inflación es tan tóxico que ninguna receta todavía voy a surte hacer efecto. una defensa encendida de un punto. Después otros te concedí que hay que... Te voy a hacer una defensa encendida de un punto. Nosotros entregamos el gobierno en diciembre de 2019 con el 0,4% de déficit primario. 0,4% de déficit primario. Eso probablemente se lo que nos hizo perder las elecciones. Digo, vas a hacer todo el recorrido, tengamos honestidad intelectual, hubo un primer año de pandemia, pero sigamos todo el recorrido. ¿Cuál es el esfuerzo que se compromete el gobierno con el fondo? 2,5 para 2022 de déficit, 1,9 para 2023. 0,9 para 2024, prácticamente propone el equilibrio a 2025. Sí. Resumen, pasaron 6 años para volver al mismo punto que había dejado Mauricio, con más impuestos, más pobreza. Seamos honestos porque estamos esperando el segundo semestre todavía. O sea, los brotes verdes. Eso también, faltó decir brotes verdes, así lo hacemos completo. Los brotes verdes y el segundo semestre. Entonces, a ver, las predicciones hacia el futuro de los economistas y los políticos argentinos, la verdad que son prácticamente... pero esto no son predicciones, esto es contar esto es... Entregaste con el 0,4 de déficit. Incluidas las leyes del presupuesto y todo lo que se dice acá. Todo, escuchame. Nos han criticado por votar. No saben ni sabemos nada. Esa es la verdad. Por no votar la ley del presupuesto. Decían, mire, ministro Guzmán, usted está prediciendo el 33%. Me parece que está equivocado. 2 meses después, mejor que no votamos el presupuesto, porque con el fondo se comprometió al 48%. Y con una guerra en el medio que te cambia todas las reglas de juego también y los valores. Además eso. A mí siempre la honestidad intelectual. Ahora, eso es un valor que entra a la guerra. Vamos a la oposición donde también pasan cosas, dijo Mauricio. Qué frase extraordinaria. Claro. No, me gusta. Hasta eso pasaron cosas. Recuperó la autoestima el radicalismo. Bienvenido. Dentro de Juntos por el Cambio. Vos sos radical de origen. ¿No te da nostalgia y ganas de volver ahí? Porque ahí tenés a Morales, que viene cabalgando desde el norte, a Manes, que viene con la ciencia, la neurociencia, a Lustó, que viene desde la capital federal, y el radicalismo que volvió a creer en sí mismo. Yo me siento cómodo y orgulloso de estar en el PRO. Cómodo y orgulloso. He sido siempre hace más de 12, 15 años que fui recibido. Me siento cómodo y orgulloso y creo que la palabra de uno es escuchada. Pero bienvenido que el radicalismo crezca, y bienvenido que la coalición crezca, y bienvenido que el peronismo republicano crezca, bienvenido. Eso va a ser una coalición fuerte. ¿Tu pertenencia radical dejó de ser? Sí, yo sí, a ver, hay un llamémoslo, un sentido republicano profundo que uno nunca deja de tener. Yo siempre lo tengo y me siento en eso, siento que me pasa esa cuestión de creer que te lo sintetizaría en una frase: mejores instituciones tienen que ser mejor calidad de vida de la gente. Ese costado radical lo tengo bien metido, sí. Hay algo que es transversal, ¿no? Las coaliciones, coalición de gobierno o coalición de oposición. Cuando hay un sector que es minoritario pero hace ruido, generalmente promueve un adoctrinamiento. Adoctrinar o ser como un vedor o custodio de que las cosas se hagan bien. Uno puede estar de acuerdo o no, pareciera ser que ese lugar lo está ocupando la Cámpora hoy. En algún momento, eso fue el radicalismo con Macri, esa era Elisa Carrió, el señalar y decir, no es por ahí. Y yo recuerdo a Carrió hablar de la deuda y hablar de los negocios, de los amigos, del poder. ¿Pensás que cuando se gobierna hay que tener un poquito más de oído para quien es la minoría pero fuerte? Sí. ¿Hubiese sido distinto si se hubiese escuchado a Carrió? Te lo pongo en términos internacionales. El mundo importan las democracias, digamos, donde importa el liberalismo político, las democracias occidentales. Lo que hace Putin o Xi Jinping no está dentro de este pequeño manual, porque dice el mundo, no, te digo, lo que hace Irán no es esto. Pero hay un problema evidente de fragmentación de la política, probablemente los nuevos medios de comunicación, hay un problema de fragmentación. Esa fragmentación de las opiniones
se tiene una fragmentación de los partidos políticos, digamos. Entonces, esos partidos políticos tienden a moverse en coaliciones. No es un fenómeno solamente de Argentina, digo, el fenómeno francés, el fenómeno español, el fenómeno peruano, si querés buscar acá, el fenómeno chileno, es decir, desde los partidos, las coaliciones. Entonces, la nueva gobernanza del siglo XXI implica mucha mayor sabiduría para administrar coaliciones. Yo voy a decir algunas cosas que yo pienso, y ahí no quiero involucrar ni al PRO ni a nadie, lo pienso yo. Yo creo que hay que pasar de coaliciones parlamentarias a coaliciones de gobierno. Argentina tiene poca tradición en coalición de gobierno. Que vos le digas a alguien, supongamos nuestro ejemplo, vos sos un ministro de la coalición cívica. Vos sos un ministro del peronismo republicano y te exhibís como tal. Después, por supuesto, te remitís al presidente de la Nación en un país presidencialista. Pero está muy bien empezar a administrar coaliciones de gobierno y no coaliciones electorales, y mucho menos solamente coaliciones parlamentarias. Yo creo que es una gimnasia que los argentinos tenemos que tener. Perdón, pero por otra parte, Francia o Chile siempre las tuvieron. Vos en Francia tenías una coalición, llamémosla de centro-izquierda, y a lo mejor tenías ahí un ministro comunista. Y nadie le temblaba. O al revés, de derecha, tenías un tipo más golista o un tipo más vinculado a Giscard d'Estaing, y eso siempre pasó. Esa tradición, como la Argentina tiene un modelo tan presidencialista, no lo llegamos a tener. Yo lo buscaría por ahí las pistas de cómo tiene que ser una coalición de gobierno en el futuro y no una coalición parlamentaria.